Me gustaría compartir con ustedes una palabra del Señor que se encuentra en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19. Es algo con lo que vine, en realidad a principio de semana, hasta el martes tenía otra cosa en mente y como que el Señor me dijo, bueno, pero no es lo que vos querés compartir, es lo que yo quiero. Bueno, Señor, está bien, quedamos así. Primera de Reyes 19, 1 al 4, vamos a ir leyendo por secciones. Es un pasaje bastante extenso y dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Suavecito para arrancar la mañana. Nos encontramos en el año 870 aproximadamente antes de Cristo, y lo que era antes una nación unida de todo Israel se había fraccionado ya hacía unos 60 años antes de este episodio, y se había fraccionado en dos, una parte norte y otra parte sur. Ahí tenemos un mapa para poder visualizar un poquitito dónde estamos parados. A ver, ahí va a estar el mapa por fe. Ahí está, qué fe que tengo. Tenemos el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. Son dos de los lugares que quedaron separadas, divididas las tribus. Y en cada uno había diferentes reyes. Y en el norte nos encontramos que había un rey llamado Acab. ¿Quién era Acab? Bueno, Acab era hijo de un tal Omri. Esos nombres no son para hijos, por favor no le pongan eso ya. Uno escucha de todo tipo de nombres, ya esto sería un extremo. Pero se llamaba Omri, y este hombre había sido una persona bastante incorrecta en el trato espiritual con el pueblo de Israel. Y su hijo Acab no se quedaba demasiado lejos, había repetido muchas de las historias de su padre. En ese tiempo era muy normal, era una costumbre que cada rey tuviera profetas a su lado, y esos profetas daban palabra de parte de Dios para poder direccionar al pueblo con respecto a decisiones que se tenían que tomar. No era solamente una forma cultural del pueblo de Israel o de Judá, sino principalmente de toda persona que estaba bajo el poder o en el poder, tenía cerca suyo videntes, mediadores, mediums, personas que se creían saber más allá de lo que podía percibir una persona, y la usaban como grupo de consejeros para tomar decisiones. Bueno, en el caso de Acab, tenía una persona puesta por Dios, quien era Elías, que era el profeta que estaba encargado de hablar lo que Dios tenía preparado para el pueblo de Israel. Ahora, el tema es que Acab no lo veía de una manera correcta a Elías, no lo tenía en aprecio. ¿Por qué? Porque Elías siempre venía con alguna pálida, siempre venía con alguna historia o con alguna profecía que no era de agrado para Acab y consecuentemente todo su imperio. Ahora Elías le hace entender a Acab, y esto lo vamos a leer un poquitito más adelante, estoy spoileando una parte, pero le dice: no te enojes conmigo porque yo soy simplemente un vocero. Lo que estás viviendo, lo que está pasando en la nación, es consecuencia de lo que vos estás haciendo y es consecuencia de lo que vienen heredando de sus padres. La decisión política que vienen tomando, las decisiones religiosas que vienen tomando, son las que hacen que hoy estén padeciendo bastante mal. Ahora, el personaje influyente o determinante en esta historia no es Acab, el rey de Israel, sino su esposa llamada Jezabel. Ya tiene nombre tétrico, ¿no? Jezabel. Parece Soraya, la de María la del Barrio, ¿no? Esos nombres que vos decís, ay, me hacen temblar un poquito. Bueno,
Ese era el nombre de Jezabel y en realidad la que llevaba los pantalones en el palacio era ella y no él. Vieron que siempre están las discusiones quién manda en casa, ¿no? ¿Quién manda en casa? Una vez mi papá preguntó eso en casa y mami, le decimos, ¿no? Mi hermano cuando éramos chiquititos, mami es la que manda en casa, ¿no? Lo teníamos bien en claro y siempre estaba en mi casa mando ella, ¿no? Yo soy la cabeza de la casa, claro, pero tu esposa es el cuello y te maneja como quiere, ¿no? De un lado para otro. Todas esas cuestiones que alguno está diciendo, palabra de Dios ya tempranito para vos, cabezón, no, le dice al de al lado. La cuestión que ella era la que pesaba fuerte en el palacio y esta mujer había sido el resultado de una alianza entre otra ciudad, otro pueblo que era Sidón. Generalmente los hijos de los reyes se casaban entre pueblo y pueblo. ¿Por qué? Porque eso garantizaba lo que era una paz política, no invasiones, y sabemos que esta parte de la familia en la otra región no íbamos a invadir. Entonces ella es el resultado de una alianza política, pero esta mujer no era para nada temerosa de Dios. Era una persona que iba de la vereda enfrente directamente, una persona que incluso había instalado cultos idólatras en toda la región de Israel y había más de 800 sacerdotes ordenados por ella para que continuamente ofrecieran algún tipo de sacrificio. O sea, nos encontramos una mujer que no era temerosa de Dios y encima dominaba las decisiones políticas y religiosas de todo lo que era el pueblo de Israel. Ahora, hasta ahí tenemos un lado, pero del otro lado tenemos un personaje llamado Elías que no se presenta con gran pompa, no tiene títulos o un currículum, una hoja de vida bastante desarrollada, sino simplemente una persona que provenía de Galaad. Pero por lo que leemos en la Biblia, ya antes de los capítulos 19, que es el que acabamos de leer de manera inicial, era una persona que venía de un montón de victorias. Era una persona que conocía verdaderamente lo que era la voz de Dios, y no solamente la voz de Dios, sino el poder de Dios obrar y manifestarse de diferentes maneras. Por ejemplo, Elías le había profetizado a Acab que por muchísimo tiempo iba a haber sequía en todo Israel, y así fue que hubo sequía por muchísimo tiempo, eso afectando a todo el desarrollo estatal de los israelitas. También después de haber visto esa victoria, o mejor dicho, ver el apoyo de Dios en la palabra que había sido dada con respecto a la sequía, en ese tiempo él se va a un arroyo, escapando un poco de las presiones que estaba viviendo, va a un arroyo y en ese arroyo es alimentado por muchos días a través de diferentes aves, de cuervos que le traían el alimento, viendo también algo sobrenatural de parte de Dios. Cuando el arroyo se seca, viaja a Sarepta, a una ciudad, y se encuentra con una viuda que estaba pasando muy mal momento. Prácticamente no tenía más nada para comer, su hijo estaba convaleciente y Elías pareciera de una manera egoísta, le dice, bueno, prepárame a mí de comer. Y dice, pero es lo último que tengo, prepárame. Y le preparó ahí con la harina, con el aceite, y empezó a haber una sobreabundancia, de tal manera que tenían que traer vasijas para seguir completando, porque Dios había provisto, Dios había llenado todos los recursos que tenían en esa casa de esa viuda. Después sana a su hijo de una manera milagrosa. En otras palabras, Elías venía de experimentar cosas fuertes. Ahora, no solamente eso, sino que vuelve a Samaria, ahí donde habíamos visto en el mapa un poquitito cerca de lo que era el reino del norte, y es acusado mal por la sequía que estaba viviendo el pueblo de Israel. Acab lo manda a llamar, y dice, mira, acá es culpa tuya lo que está sucediendo con respecto a la sequía que estamos padeciendo. Entonces, Elías responde en el capítulo 18, versículo 8 de Primera de Reyes, y le dice lo siguiente, yo no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Elías le deja bien en claro, esto no tiene que ver porque yo te declaré lo que Dios estaba determinando para el pueblo, sino que esto es consecuencia de lo que ustedes han venido haciendo una y otra vez, y encima de eso haber instalado cultos idolátricos, y era parte del problema que había en el corazón arraigado de Israel.
La idolatría consecuente, la idolatría continua, era lo que los hacía caer una y otra vez en el mismo pozo. Comentaba en la primera reunión que no pude llegar tampoco con el videito, quería que lo viéramos todos, pero hay un reel de el rescate de una oveja que se metió en una zanja. Entonces, ¿cuántos lo vieron a ese? Y bueno, ahora se van a dar cuenta de lo que voy, que el tipo está tratando de sacarla ahí, la saca con una fuerza y la oveja contenta salta de vuelta y se mete de vuelta en el pozo de tanta alegría. ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos se rieron la primera vez? ¿No? ¿Cuántos dijeron, yo soy como esa oveja? ¿No? Ahí está. Dios habla a través de los reels también, no hay que ser tan religioso. La cuestión que Elías le está diciendo eso. Lo que están viviendo como mal para toda la nación no es más ni menos que la desobediencia de ustedes y la instalación de la idolatría una y otra vez. Pero Elías es como que se cansa y dice, bueno, vamos a terminarla acá, vamos a hacerla corta. Vamos a hacer un desafío. Vamos a subir al monte y vamos a hacer un sacrificio. Pero un sacrificio sin fuego. Entonces ustedes van a elegir un buey y yo voy a agarrar el que quede, lo vamos a cortar en pedazos y ustedes van a hacer su altar y clamen a sus dioses. Uno de los detalles es que Jezabel había seleccionado 400 profetas que representaban parte del culto a Baal. Entonces los toma y le dice, bueno, ustedes los profetas ahí hagan su altar y empiecen a pedir que Dios mande fuego, o su Dios mande fuego del cielo para que termine siendo consumido. Y el Dios que responda a ese Dios es el que vamos a seguir. Entonces empezaron ahí los profetas de Baal, armaron el altar, pusieron la leña y empezaron a adorar a su Dios, esperando que actuara de alguna manera. No me imagino qué tipo de rito habrán hecho, o sea, hacían o qué grito hacían, o decían, dale River, algo raro andaban gritando seguro. Qué lástima que anoche empataron, ¿no? Pero al margen, paréntesis, la cuestión es que no pasa nada a la mañana, llega el mediodía, seguían danzando, no pasaba nada. Llega la tarde y Elías, fíjense la entereza y la confianza de Elías, que el tipo los empieza a cargar. Dice, che, muchacho, ¿le falta mucho? No, porque todavía no veo nada de fueguito, no hay nada que se esté cayendo ahí. Van a bajar muchos kilos más dando vueltas al lado del altar. Y encima, más todavía bocón, Elías agarra y dice, capaz que está dormido, capaz que se durmió, no le gustaba cómo cantaban y todo, capaz que su Dios está dormido o está defecando, también le dice, ¿no? Era una línea ahí, estaba filoso, ¿no? Se picó, dirían algunos. La cuestión que a la tarde ya se cansa Elías y dice, bueno, muchachos, ya está ustedes, ahora déjenme a mí. Pero yo tengo tanta confianza en Dios que no solamente va a caer fuego del cielo, del techo iba a decir, ya algunos estaban mirando así para arriba, fuego del cielo, sino que antes vamos a mojarlo. Y agarraron, trajeron jarras y empezaron a tirar arriba del buey, de la leña, hicieron una zanja alrededor hasta que la zanja quedó llena de agua, empapó absolutamente todo, y ahí empezó a clamar a Dios y bajó fuego del cielo, consumió absolutamente todo y hasta generó consecuencias alrededor. Entonces Elías agarra y dice, ya se habrán dado cuenta cuál es el Dios verdadero, y mandó a matar a los profetas de Baal. Esa parte medio sangrienta, pero hay que mencionarla también porque es importante, porque eso detona otra situación. Ahora, cuando estaban ahí ofreciendo todo ese sacrificio, esa situación, no solamente eso, sino que después de esa secuencia, sube más arriba del Monte Carmelo junto con su siervo y que estaba, ¿se puede poner de vuelta el mapa, por favor? Donde está la I de Israel, más o menos, ahí estaba lo que era el Monte Carmelo. Y quedaba a unos 10 kilómetros de lo que era la costa del mar Mediterráneo. Entonces, en ese lugar, suben a ese monte Elías, y el problema que estaba teniendo el pueblo de Israel había demostrado que Dios era el Dios verdadero con el sacrificio. Pero el problema que estaban teniendo era que todavía no había agua, no había llovido. Entonces dice, vamos a subir. Subieron y le dice al siervo,
subí más allá arriba bien en la punta, y fíjate si ves que viene alguna lluvia. Se sube el siervo, va escalando, sube arriba de todo, vuelve y dice, no, Elías, no hay ninguna lluvia. Bueno, anda de vuelta. Va de vuelta, no hay nada, Elías. Tercera vez, cuarta vez, quinta vez, sexta vez. A la séptima vez, ¿cómo habrá bajado el siervo? Más flaco, si habrá bajado un montón de peso, subiendo y bajando del monte. Se encontró ahí y vuelve con una noticia. Le dice, Elías, veo una nube como la palma de mi mano que se está acercando. Entonces Elías le manda a decir a Acab, andá a comer, hacé todo rápido y volvé a tu casa, al palacio, porque se viene un aguacero. En todo eso Elías también se va para Jezreel, que era la ciudad donde estaba el palacio, y viene una tormenta con todo el agua acumulada que no había llovido en tanto tiempo, donde se habían cerrado los cielos. En otras palabras, Elías había entendido la voz y había dado una palabra para que cerraran los cielos, pero también entendió cuándo se tenían que abrir los cielos para traer esa provisión nuevamente al pueblo. Ahí termina una historia llena de victorias y conociendo puntualmente lo que era el corazón de Dios y el milagro sobrenatural que Dios iba haciendo secuencia tras secuencia. Pero cuando todo parecía estar en orden, cuando todo se había acomodado, es donde empezamos a leer estos versículos 1 al 4 de hace un ratito. Donde Acab le cuenta a Jezabel, me imagino a Acab llegando al palacio y le dice, ¿cómo le diría a Jezabel? Jezabelita, ¿no? No sé, algo así le diría. No sabés lo que pasó. Algo tremendo, estábamos allá en el monte y estaban tus profetas, los de Baal, estaban haciendo sacrificio y no pasó naranja, pero cuando apareció Elías dice, acá va a caer del fuego, del cielo, ya tengo el fuego, del cielo fuego y de repente cayó, consumió todo el holocausto y mandó a matar a tus profetas, así que están todos aniquilados. Y encima viene un diluvio tremendo porque Elías entendió que Dios había abierto los cielos. El tipo súper contento, entusiasmado porque estaba viendo otra vez más la mano de Dios. Y acá es donde Jezabel se le paran los pelos. Me imagino, dichosa ella que se le pueden parar pelos. Y dice, ¿cómo puede ser eso? Y en la NBI nos dice en el versículo 2, 19:2, dice, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Eso le está diciendo a Elías. Jezabel le está amenazando y diciendo que me pase lo mismo, me hagan peor, si yo no me encargo de que te mueras antes de tiempo. Medio brava era esa Jezabel. Ahora fíjense cuánto más le importaba a Jezabel su propio cultito antes que el beneficio de toda una sociedad. Le importaba más su rebaño, le importaba más el grupo de profetas que seguían su culto, antes que el beneficio que proporcionaba una lluvia para toda una nación que estaba pasando por circunstancias difíciles. Entonces acá es donde Elías tiene miedo, obviamente por las suaves palabras que le mandó Jezabel a decir, y huye hacia Berseba, que estaba más al sur de donde estábamos viendo recién el mapa, y a un día de viaje deja a su criado y sigue un poco más y se mete debajo de un arbusto, y es ahí donde encontramos el versículo número 4, que es muy fuerte, donde dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Basta ya, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. En la NBI dice, estoy harto. Estoy harto de lo que me está pasando, estoy harto de lo que surgió, estoy harto de esta persecución que estoy viviendo, estoy harto de todo lo que estoy viendo por delante mío y las persecuciones que mandó hacer Jezabel. ¿Nunca nos pasó o nunca te pasó de repente venir bien, ver que Dios responde
con milagros, ver que Dios da respuestas puntuales a cada una de las necesidades o preguntas que vamos teniendo. Y cuando todo parece que está bien, vieron que hay un día que es perfecto. Y vos decís, qué buen día. Ayer el de GEA fue, me marco para allá porque están casi todos de esa parte. ¿Dónde están los GEA que fueron ayer? Levanten la mano. El resto... Pero la pasaron bien, ¿no? Por el grito, ¿no? Ahí estaba medio sin fuerza haber jugado y haber recibido tanto del Señor. Imagino, ayer unos cuantos habrán quedado en batalla, ¿no? Caídos, atrapados por Sabanás en esta mañana. Pero imagínense, aquí viene todo esto, esperen que me colgué. Yo soy así, empiezo a hablar. ¿Qué venía diciendo? Ahí está, qué día perfecto. Qué día bueno, es impecable. Y tengo un conocido que dice, no voy a decir que está bien porque capaz que me pasa algo malo si digo que está bien, ¿no? Día perfecto, de repente, ¡pah! Una noticia que te deja fuera de carrera. Una noticia que te deja fuera de la línea donde parecía que todo estaba correcto. Ahí es donde Elías se había olvidado de las lecciones que Dios le había dado en el Monte Carmelo, en Sarepta, en el arroyo donde fue alimentado por cuervos y tantas otras cosas que había visto. La mirada de Elías había bajado del cielo y se había puesto en la tierra. De una mirada vertical y esperar la respuesta y provisión de Dios, se había hecho una mirada completamente horizontal. Pero Dios no lo iba a dejar desamparado en medio de este aparente fracaso, este dolor, esta persecución que estaba viviendo. Entonces Elías estaba sentado debajo de ese arbusto, de ese enebro, buscando algún tipo de protección. Y acá es donde no queda la historia, sino que continúa. Así que vamos a leer el versículo 5 de Primera de Reyes 19. Dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Solo yo quedé en pie. Esa mirada distorsionada que él tenía, después Dios se la va a terminar aclarando. Pero frente a esta crisis que estaba viviendo, Elías, en primer lugar, nos enseña que Dios siempre debe ser nuestro refugio. Dios siempre tiene que ser nuestro refugio. En el versículo 5, Elías se encontraba de viaje. Ya lo había dejado a su siervo en Berseba, en una ciudad que quedaba de paso. Ahora mi pregunta es, ¿por qué Elías, en lugar de quedarse en Berseba con su siervo y teniendo la posibilidad de ser protegido al menos por uno, si venían a matarlo de parte de Jezabel, ¿por qué en lugar de quedarse ahí sentado tranquilo con su siervo, siguió caminando hasta Horeb, que eran casi 300 kilómetros, y eso quedaba bien en el sur, pasando incluso lo que era Jerusalén, pasando el reino del sur, bien cerquita de lo que hoy sería Egipto? Casi 300 kilómetros caminando de más. 300 kilómetros. ¿Por qué? Porque el destino final de Elías era Horeb. Ahora puede ser un nombre más, un nombre común, Horeb, pero Horeb no era nada más ni nada menos que el mismo monte de Sinaí. Era la misma forma de llamar al monte de Sinaí. ¿Qué había pasado? ¿Quién había estado en el monte de Sinaí? Muy bien a ese que no contestó, ¿no? ¿Quién había estado?
Uno de los mandamientos, otro... Muy bien, yo sabía que lo sabían y quería que la audiencia que nos mira por YouTube supiera que en Avanza hay gente que estudia la palabra, que sabe la palabra. Moisés había estado en ese lugar y fíjense acá el paralelo que se va armando. Porque ¿cuántos días había estado caminando Elías hasta llegar a Horeb? 40. ¿Cuántos días había estado Moisés en el monte? 40 también. De una u otra manera, Elías, a través de las Escrituras, sabía lo de Moisés. Obviamente era el histórico, el personaje emblemático del pueblo judío, del pueblo israelita, que los ayudó a salir de Egipto, acompañó a salir de Egipto y casi llegar a la tierra prometida. Pero ese lugar había sido significativo. ¿Por qué? Porque Moisés había tenido un encuentro súper potente con Dios. Los israelitas lo tenían como un lugar sagrado, un monte sagrado, el monte de Sinaí u Horeb. Moisés había encontrado la zarza ardiente en ese lugar también. Dios establece un pacto con Israel y encima de ese pacto le da leyes, le da órdenes para poder ser un pueblo consagrado. En ese mismo monte es donde Elías va a correr, a escapar de la persecución de esta mujer Jezabel. En otras palabras, el Sinaí u Horeb era en el lugar de la presencia de Dios. Elías sabía que Dios se había manifestado ahí y buscaba ese lugar para tener refugio de parte de él. Ahora, ¿qué actitud tan acertada de parte de Elías? En lugar de apartarse, en lugar de ofenderse con Dios y cerrar sus oídos, cuando el ángel se le presenta ahí en el camino, él recibe fuerzas y camina y va al lugar emblemático donde en la historia se hablaba de que era el refugio de Dios, el lugar de la presencia de Dios. En lugar de tomar una dirección hacia otro lado, en lugar de tomar una decisión unilateral y que lo separara de Dios, él decide caminar al lugar del encuentro histórico con Dios. ¿Cuántas veces pasa que en situaciones difíciles, perseguidos por diferentes personas o situaciones, en lugar de acercarnos a Dios, empezamos a tomar distancia? Empezamos a enojarnos con Dios. Empezamos a cuestionar. Y no está mal preguntarlo. ¿Vieron que hay mucha gente que dice, no le preguntes a Dios el por qué, sino el para qué de las cosas? ¿Cuántos escucharon a alguien que dijo eso? Ni a gancho. Si Dios es tu papá, preguntale el por qué. Si Él quiere te va a responder y si no te va a decir como decía el mío, después te digo. O no me preguntes más. No me decía eso. Mi papá me respondía siempre. Pero a lo que voy, si la Biblia nos habla acerca de que podemos tener acceso a Dios, no seamos tan acartonados. Decir, no le preguntes el para qué, sino el por qué. No le preguntes el por qué, sino ya estaba, se me lengua la traba. No le preguntes el por qué, sino el para qué. No. A veces queremos saber el porqué de las cosas. Señor, ¿por qué pasa esto? Era la pregunta de Elías. Elías no le dijo, Señor, yo creo en vos, así que no me importa el porqué, voy a estar igual. No, se deprimió. Se angustió al punto de la muerte y decir, basta ya, estoy harto. Dios, quítame la vida, no aguanto más. El cristiano puede estar mal también. El cristiano puede atravesar momentos de angustia, momentos de tormento, momentos de dolor, incluso de enfado. No somos personas que caminamos 80 centímetros sobre el piso. Date permiso para tener esos sentimientos, pero no te quedes viviendo en esos sentimientos. Cuando dice el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Manfred Krauss, una de las personas que más amé y uno de los mejores amigos de mi papá, él ya está en la presencia del Señor, nos ha visitado varias veces, una persona con un corazón y una cabeza tremenda. Él decía que hay personas que en el valle de sombra de muerte construyen una carpita y se quedan a vivir ahí adentro. Y le preguntás un día cómo andan y estoy mal, estoy con esto, bueno, vamos a orar, vamos a acompañar, todo bien.
2 meses después le preguntan, no, y ahora estoy mal por esto, otro. O sea, hicieron una carpa en el valle de sombra y de muerte. Amigo, salí de ahí y andá a los pastos verdes y a las aguas frescas que te están esperando. No es para hacer una vida de angustia en el medio del valle de sombra y de muerte, sino que eso es transitorio. Eso es un tiempo determinado. Y eso es lo que Elías todavía no estaba entendiendo. Esta semana comenzamos con nuestras clases en el SET y me toca torturar a los alumnos de primer año. Más de 50 alumnos. ¿Hay alguno presente acá de primer año? Porque tengo unas preguntitas de la materia ahora para hacer, así que les voy a preguntar a cada uno. Cris, Adri, por ahí voy a traer unas preguntitas. No se preocupen. Pero veíamos el periodo intertestamentario, veíamos el periodo que separa el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Son 400 años donde no hubo una palabra de parte de Dios específica para el pueblo, y muchos de los errores que se llegan es pensar de que, bueno, esos 400 años no pasó nada. En realidad, aunque haya habido silencio, Dios seguía trabajando con el escenario. Y esto es lo interesante porque en medio de esas preguntas y en medio de pensar que Dios está inactivo, Dios hasta en silencio sigue trabajando en cada una de nuestras vidas. Y aunque no pareciera que estén desarrollándose ningún episodio o evento trascendente, Dios está moviendo, generando el mejor contexto y panorama para cada una de nuestras vidas. En medio de la desesperación, no hay mejor lugar que refugiarnos en el Señor. No hay mejor que refugiarnos en los brazos de nuestro Padre. Salmos 59, 16 y 17 dicen, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. ¿A dónde estamos dirigiéndonos en momentos difíciles? ¿Dónde estamos enfocando nuestra mirada en los tiempos adversos? La semana pasada predicaba en el culto del instituto y muchas veces Dios va a proveer personas para acompañarnos en los momentos difíciles. Pero uno a veces se encuentra que en las redes sociales, ¿cuántos no tienen redes sociales? Levanten la mano. Vienen las caras relajadas, alegres que tienen esas personas, ¿no? Son personas sabias. El resto de nosotros, que tenemos redes sociales, muchas veces nos encontramos con comentarios que vos decís, ¿qué le pasó a este? ¿Qué se fumó? ¿No? ¿Qué le estaba pasando? Como ese que puso, me revienta la gente que tira indirectas. ¿No? O sea, etiquetalo y listo, ¿no? Directamente. Y decía, si necesitas volcar en las redes sociales tus miserias o tus dolores, es porque probablemente te falte un hombro para llorar al lado de alguien. Porque el que tiene un hombro para llorar, aquel que le pone el hombro al otro, que tiene a alguien cercano, no tiene necesidad de andar volcando todo en las redes sociales. Es suficiente el amigo o la amiga que tiene cerca para poder acompañarse juntos. Y aún así nos falten personas alrededor para acompañarnos en los procesos difíciles de la vida, el Señor nos promete que nunca nos va a dejar y que Él siempre va a ser nuestro refugio. Dice la palabra del Señor, con todo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá, te va a agarrar, se va a aferrar a vos y no te va a soltar. Ahora Elías entra en otro conflicto porque cuando llega a Horeb, cuando llega al Sinaí, se mete en una cueva. Por eso en el versículo 11, el Señor cuando se le presenta a Elías le dice, sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Elías tuvo que entender que el refugio no era un lugar, sino que era una persona y esa persona era Dios mismo. El refugio no se transformaba, no era una cueva. Lógicamente estaba perfecto. ¿Qué mejor que llegar a un lugar donde estás siendo amenazados por otro y encontrar una cueva ahí medio guardado, resguardada de todo y decir, bueno, si llueve ya tengo un lugar para estar, si me están buscando tengo un lugar tipo escondite. Terrenalmente era estratégica la decisión que había tomado, pero lo que Dios le quería mostrar a Elías, el refugio no es la cueva, el refugio es mi presencia. Por eso, para poder ver obrar a Dios, tenemos que salir de nuestras cuevas. Tenemos que salir de nuestros escondites.
En el versículo 11 lo leo nuevamente, dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Elías había llegado al Sinaí y había encontrado ese lugar como respuesta a sus angustias o a la depresión. Por eso se mete dentro de la cueva. Me acuerdo cuando estaba en el secundario, allá por los 90, mediados de los 90, había una materia que era filosofía en mi colegio. Y todos los pibes, oh no, pero la profe hizo que amáramos filosofía. Los profes pueden hacer que ames o que odies una materia, ¿no? Espero que yo como profe no les haga odiar la materia que estamos viendo en el set, eso lo vamos a ver más adelante. Pero me acuerdo que esta profe nos contó de la famosa alegoría de la caverna de Platón. Y hay una imagen que más o menos ilustra lo que era esta alegoría. A ver si ahí está. Cuenta esa alegoría que había un grupo de personas que eran prisioneras desde su niñez y estaban adentro de una cueva y estaban atados con diferentes esposas, con grillos ahí a la parte de ese murito que está al lado de la chica blanca, y lo único que podían hacer era mirar una pared rocosa que tenían enfrente. Ahora, más atrás había una fogata, una hoguera, donde entre la hoguera y la pared pasaban otras personas con diferentes elementos que graficaban animales o tenían diferentes formas. Es las famosas sombras chinas que jugamos cuando estamos aburridos. Bueno, yo jugaba al menos. La cuestión que uno de ellos, o todos, veían, para ellos la realidad era lo que estaba en esa pared. Eso es lo que habían conocido, eso es lo que veían, esa era la realidad. Pero uno de ellos empieza a soltarse, se escapa, y ahí tenemos el proceso cuando va saliendo de la cueva y se encuentra con una realidad completamente diferente. Y una realidad opuesta a lo que le querían hacer creer adentro de esa cueva. Una realidad diferente. Para ellos, el único mundo real era lo que habían dentro de la cueva, pero cuando salen se dan cuenta que en realidad el panorama era otro y que había una vida por descubrir más allá de lo que veían sus propios ojos en el reflejo de la sombra. Algo similar nos suele pasar a nosotros. El ver las cosas desde la perspectiva incorrecta, distantes de la perspectiva divina, hace que veamos sombras de las realidades. Hace que veamos y creamos que lo que estamos viendo es la realidad. Y muchas veces nos quedamos encerrados en esa visión afectada, distorsionada y que dista completamente de lo que Dios tiene preparado para cada uno. Tal vez Dios está viendo un panorama muy diferente y nosotros por bajar la mirada del cielo y empezar a ver las cosas de manera terrenal, empezamos a afectar y a alterar los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Y es ahí donde debemos escuchar a Dios diciéndonos, como le dijo Elías, salí de la cueva, salí de ese lugar donde estás creyendo tu propio discurso, donde lo único que escuchás es tu propio discurso y empezá a ver las cosas como las estoy viendo yo. ¿Qué le quería decir Dios a Elías? Salí. Mientras te quedes en la cueva solamente vas a ver sombras. Mientras te quedes en ese lugar vas a seguir viendo tu perspectiva como la correcta. Pero al margen de tener que salir de la cueva para ver el obrar de Dios, Elías tenía que entender de que Dios se iba a mover de una manera diferente. Ya no se iba a mover como tal vez lo conocía, sino de una manera diferente. Por eso desde el versículo 11, la segunda parte dice, y aquí Jehová que pasaba cuando estaba Elías en la cueva, y un grande y poderoso viento, ahí lo tenemos del versículo 11, un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí a él vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías?
La guía y la manifestación de Dios no iba a tener que ver con un terremoto, no iba a tener que ver con un viento, tampoco iba a tener que ver con un fuego. Ahora uno dice, ¿por qué esas tres manifestaciones son las que vio Elías? Son las mismas tres manifestaciones que habían sucedido en el Sinaí cuando estaba Moisés. Otro paralelo más. Así como fueron los 40 días que estuvo Moisés y que estuvo transitando Elías, así como llega al lugar de la presencia de Dios donde Dios estaba manifestando, esperando ese refugio como lo hizo Moisés también, Elías empieza a ver la misma forma de manifestación y estaba diciendo, wow, ahí viene un terremoto, ahí viene un viento fuerte, ahí viene el Señor a manifestarse y de repente Dios no estaba en ese viento. Bueno, ahí viene un terremoto, se está acercando un terremoto, seguramente Dios se va a manifestar a través del terremoto. Tampoco Jehová estaba ahí. Bueno, ahí viene un fuego y a través de ese fuego debe estar Dios. Y tampoco estaba Dios en ese lugar, sino que vino como un silbo apacible. Nada estrafalario, nada llamativo, nada fuerte, nada sobrenatural. Simplemente, como dicen algunas versiones, un suave murmullo. Me acuerdo cuando estaba en un campamento de jóvenes de la iglesia, que iba como asistente, no como invitado. Me acuerdo que había a predicar un pastor que era todo fuego, todo unción, bautismo, impresionante. Y estábamos todos los jóvenes puestos así en fila y venía orando por cada uno y se caían al piso. Era la época donde el Espíritu Santo se manifestaba y muchos recibían de esa manera. Uno se caía al piso, el otro le agarraba alegría, gozo, se reía, el otro quedaba así, ¿no? Y yo digo, wow, qué groso, qué groso. Y yo estaba así, ahora, ¿vieron cuando uno ora medio que entreabre los ojos por decir a ver cuándo viene el que me ora, ¿no? Por las dudas, para que no me asuste o algo por el estilo? Y cuando llega el que estaba al lado mío, era un chico que tenía 3 meses de convertido. Cuando ora por el chico el pibe sale ¡fua!, desplazado como 3 metros para atrás. Yo dije, ¡wow! Si le pasó a este que tiene 3 meses de convertido, yo hace 17 años que estoy en la iglesia, nunca me aparté, nunca robé, nunca mentí, bueno, otras cosas, nunca nada, ¿no? Dios me va a rehablar como lo hizo con este y más todavía. Y estaba así diciendo, sí, ahora. Y cuando miro, ya estaba orando por el de al lado. Yo dije, amigo, no te invitamos más, ¿no? Y me enojé con Dios y le digo, qué bronca, Señor, mirá cómo le diste a este, mirá cómo recibió el que tengo acá al lado, incircunciso de al lado, de 3 meses de convertido, y yo toda una vida santa, ¿no? Obviamente cuando le hablas a Dios exagerás todo, igual te conoce, ¿no? Pero... Y me acuerdo que el Señor me dice, no necesitas recibir como recibió Él para sentir un toque de mi mano. Pero Señor, me quiero caer. Yo me quería caer, ese era el punto. No necesitas recibir un toque como el de al lado para sentir algo de parte mío. Me molestó la respuesta del Señor, pero entendí lo que me estaba queriendo decir. Muchas veces vamos a nuestros lugares de refugio esperando que Dios actúe de la misma manera en la que actúa en otras situaciones. Si Dios me sanó en una oportunidad, me tiene que volver a sanar en esta otra oportunidad. Si Dios me hizo zafar de que me afanen en una oportunidad, en esta vuelta no me tiene que fallar. Ese es un ámbito totalmente religioso y cuadrado. En la espiritualidad no se puede recurrir a las ciencias exactas. Dios se manifiesta de la manera que Él quiere, y eso es lo que le estaba diciendo a Elías. Como un silbo apacible, Elías. Yo me muevo como quiero. Yo me muevo, yo respondo, yo actúo como quiere. Pero parece que el bajón emocional, y casi estoy terminando ya, parece que el bajón emocional de Elías era tan grande, estaba con una angustia tan fuerte, que cuando el Señor lo llama para afuera, le dice, ¿qué haces acá, Elías? Vuelve a repetir el mismo discurso que le había dicho al ángel. En el versículo 14. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida.
Y le dijo Jehová, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare a espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y el versículo 18 es clave. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué era lo que le estaba diciendo Dios a Elías? Elías, en medio de tu crisis, en medio de tu dolor, en medio de la angustia, en medio de las preguntas sin respuestas, yo soy quien hace justicia. ¿Te están persiguiendo? Yo soy quien hace justicia. Pero yo también obro como quiero y no como vos querés. No obro de la misma manera que la historia. Yo obro de la manera en que se necesita obrar en este tiempo. Y encima, en medio de esa, porque cuando uno está mal, tiene una visión tan distorsionada de la realidad, que él decía, yo quedé solo, estoy solo, todo el pueblo de Israel la ha dejado de lado. Le dice, hay 7,000 todavía que no doblaron sus rodillas. Hay 7,000 que están en la misma condición que vos. Que la crisis no te haga creer que estás solo. Y peor todavía, que no distorsione el contexto en el cual estás moviéndote. Pero el Señor le estaba diciendo a Elías, yo tengo los recursos. Ya hay personas que están trabajando. Hay una respuesta que viene para tu vida. Hay recursos que tengo. ¿Qué le responde el Señor? Todavía hay gente que me busca. Todavía hay gente diferente. Elías, no estás solo. Después de un montón de victorias y respuestas sobrenaturales de parte de Dios, hubo una noticia que lo desestabiliza a Elías. Y uno dice, pero había visto de todo, ¿sí? Así puede llegar siempre una situación en la vida que nos puede sacudir. Pero en esa situación lo primero que tenemos que hacer es no escaparnos de Dios, sino buscar refugio en Él siempre. Saber que el refugio no es una cueva, el refugio no es un lugar, el refugio ni siquiera es avance, el refugio es Dios mismo. Que te toque estar en esta casa en este tiempo es una bendición porque podemos acompañarnos a llevar las cargas los unos de los otros. Pero el refugio es Dios, siempre. También el Señor le estaba diciendo a Elías, mientras estés en la cueva, solamente vas a ver sombras. Mientras estés en la cueva adentro, no vas a ver la realidad como es. Salí de la cueva, y es lo que el Señor te está diciendo. Salí de la cueva en esta mañana. Deja de ver las cosas como te parecen que son. Empezá a ver las cosas como yo las veo. Y si en ese salir y volver hacia Israel, te das cuenta de que podés estar solo, el Señor te está diciendo, hay gente que te va a acompañar en el camino. Yo proveo absolutamente todo. Yo me encargo de todos los detalles. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro refugio. Cierra tus ojos por unos momentos. Tal vez llegaste en esta mañana o estás pasando una temporada difícil en tu vida, donde una noticia o varias noticias te sacudieron de una manera que no te imaginabas. Tal vez una crisis matrimonial, tal vez una crisis económica, tal vez existencial. Y dijiste, pero ¿cómo me puede pasar esto a mí si conozco a Dios hace tantos años, lo vi manifestarse de tantas maneras? ¿Cómo me puede pasar esto a mí? Nos puede pasar a cualquiera. Jesús mismo dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero en medio de esas crisis, en medio de los momentos más oscuros, es donde el Señor te dice, refúgiate en mí. No vayas a buscar al Dios de la misma experiencia que tuviste hace un tiempo atrás.
Busca al Dios que tiene una experiencia para ahora, para tu vida, una respuesta ahora. No uses una fórmula matemática. Buscalo a Dios. Pero Él te va a desafiar, te va a decir, ¿vos querés verme orar? Bueno, salí de la cueva primero. Salí de la cueva primero. ¿En qué te estás refugiando? ¿Dónde te estás refugiando? Tu refugio tiene que ser Dios. Si en esta mañana decís, Señor, me encuentro como Elías, con angustia, tal vez no es tan extrema como la de Elías, pero estoy mal. No siempre llegamos, ojalá siempre llegáramos bien a la iglesia. Muchas veces llegamos mal, sin ganas de hablar con nadie y solamente decir, Señor, estoy un día más acá. Pero el mismo Señor que se le mostró a Moisés, el mismo Señor que se le mostró a Elías, es el mismo que se te quiere reflejar a vos enfrente tuyo, quiere manifestarse a tu vida en esta mañana. Si vos en esta mañana decís, Señor, quiero salir de la cueva y empezar a ver cómo vos ves las cosas, ahí en el lugar donde estás, toma unos segundos para ponerte en pie, decirle, Señor, necesito que seas mi refugio en este tiempo. Necesito que seas mi refugio. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay unos cuantos. Aún si te parece que estás solo y decís, Señor, el enemigo quiere confundir mi mente y hacerme sentir que estoy solo, nunca vas a estar solo, porque el Señor siempre va a estar al lado tuyo. Aunque te fallen todos alrededor, el Señor no te va a fallar. Te puede fallar un amigo, te puede fallar un líder, te podemos fallar los pastores, pero el Señor jamás te va a fallar. Hay 7.000 que no doblaron sus rodillas, le termina diciendo el Señor. Te están esperando. En otras palabras, le está diciendo, te van a apoyar la mano en el hombro. Y de la misma manera, ¿por qué aquellos que están sentados no se ponen en pie? Todos nos ponemos en pie, pero ponen la mano en el hombro de alguno de los que está en pie, que tal vez necesitan sentir el abrazo de Dios, el refugio de Dios a través de una mano. Y orá por esa persona. Todos tenemos autoridad en Dios. Orá por esa persona y decirle, Señor, bendecí a mi hermano, bendecí a mi hermana, a mi amigo que está pasando por una mala temporada. Bendecí a esta persona que está pasando por noticias tal vez difíciles, pérdidas temporales, pérdidas eternas. Pero que la mano de Dios pueda fortalecerlo, pueda traer paz, pueda traer paz. Dios trabajó con la frustración de Elías, Dios trabajó con el dolor de Elías, Dios trabajó con la angustia, con la depresión de Elías, y Elías volvió y entendió que Dios no le había fallado y que Dios le estaba diciendo, yo ya he provisto respuesta, yo ya estoy delante de tuyo, yo ya me encargué de todos los detalles. Y es lo que el Señor te está diciendo en esta mañana, solamente salí de la cueva, porque yo siempre voy a ser tu refugio, no solamente en un monte, también en los valles, no solamente en momentos de altura y de emoción, sino también en los momentos de necesidad y de angustia, de depresión, de dolor, de incertidumbre. El Señor te va a levantar en ese lugar también. El Señor va a ser tu refugio siempre, siempre, siempre. El Señor no te deja. Oh, papá, que podamos entender que vos sos nuestro hogar, que vos sos nuestro refugio, que vos nos sustentás, que vos nos levantás, y aunque quedemos solos, siempre vas a estar al lado nuestro. Siempre vas a estar al lado nuestro. ¿Por qué no repetís esto? Siempre vas a estar al lado mío. Siempre vas a estar al lado mío. Padre, siempre vas a estar al lado mío. Yo soy tu hijo. Tal vez no entiendo las cosas. No entiendo por qué me está pasando todo esto. Pero una cosa tengo en claro, y es que soy tu hijo. Y vos me mirás, y vos me amás, y vos me abrazás, y me vas a sustentar siempre con la diestra de tu justicia. Ese es mi papá. Ese es mi Dios. Ese es tu Dios, ese es aquel que te va a acompañar y no te va a dejar un segundo. Padre, creemos en tu palabra, creemos en vos, creemos que vienen tiempos difíciles, pero también tiempos de cosecha.
donde vamos a ver respuestas entregadas de parte tuya, donde vamos a ver esas incógnitas que teníamos deliberadas por tu perfecta voluntad. Señor, vamos a ver tiempos de milagros, pero ayúdanos a salir de la cueva para poder verte obrar. No como nosotros queremos, no como a nosotros se nos antoja, como sea tu perfecta voluntad. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga, que tengan excelente semana.